Tres. Buenas noches, profesor. Mi nombre es Diller Celín Delgado Jara. Mi nombre es Pilar Jerónimo. Mi nombre es Yamil Soto. Mi nombre es Brian Olano. Hoy hablaremos sobre la violación a los derechos humanos durante las protestas. El gobierno de Dina Boluarte y la sentencia de la Comisión Internacional de los Derechos Humanos. Los peruanos fuimos testigos de una gran protesta finalizando el año 2022 e inicios del 2023. Estos reclamos se hicieron intensos y violentos, pues pedían la renuncia de Dina Boluarte. Esta crisis fue creciendo poco a poco tras la inconformidad con los resultados de los procesos electorales, sumado a ello la corrupción e ineptitud del actual Congreso. El saldo de estas protestas registra 66 muertos y más de 1.000 heridos. Estas muertes se dan en confusos confrontamientos por resguardar el orden y evitar las manifestaciones. Frente a esto, la Comisión Internacional de los Derechos Humanos, al cual tuvo acceso el comercio, concluye en un informe en el que el gobierno de Dina Boluarte actuó cometiendo graves violaciones a los derechos humanos durante su intervención en las protestas ocurridas entre diciembre y enero en Perú. Sin embargo, los medios de comunicación, las redes sociales, los peatones de a pie, cuestionan esta posición, justificando las acciones que tomó la presidenta. Es así que nos encontramos frente a una controversia. Si es correcta la sentencia de la Comisión Internacional de Derechos Humanos acerca de que el gobierno de Dina Boluarte actuó en agravio de los derechos humanos durante las protestas de diciembre y enero del presente año. Consideramos que sí es correcta la sentencia, debido a los múltiples incidentes en donde se salvaguarda el poder del gobierno en vez de la integridad de los ciudadanos, por lo que sustentamos nuestra postura a través de los siguientes argumentos. Gracias. Bueno, en primer lugar, los diversos videos difundidos de personas asesinadas, violentadas, insultadas y agraviadas demuestran que el uso excesivo de la fuerza y autoridad en agravio de los derechos humanos. Existen testimonios y pruebas visuales que demuestran el uso indiscriminado de gases lacrimógenos, balas de gomas, granadas de aturdimiento contra los manifestantes, incluso aquellos que se encontraban pacíficamente protestando. Por ejemplo, el caso de Marco Antonio Samillán, quien al asistir a las protestas para atender a las víctimas de la violencia policial, recibió dos impactos de perdigones que acabaron con su vida. Más aún, este uso desmedido de la fuerza fue legalizado desde los poderes del gobierno, al declarar que el estado de emergencia en Lima, el cual dictaba que durante los estados de emergencia quedan suspendidos los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión y libertad de seguridad personal. Asimismo, va en contra de lo que consideramos la sentencia de CIDH indica que el gobierno de Dina Boluarte actuó cometiendo graves violaciones a las responsables de garantizar y proteger los derechos de los ciudadanos, en lugar de reprimir las protestas causando daños colaterales permanentes a protestantes pacíficos y o inocentes. Como dice Fernández, gobernar entonces no será solo la acción, sino que también la obligación de cumplir con la estructura y sus fines en la responsabilidad de manejar el Estado con criterio y respeto por sí mismo con el objetivo de cumplir sus fines. En segundo lugar, la sentencia es correcta debido a que el gobierno agravió el derecho a la libre manifestación y criminalizó a los ciudadanos que se interpusieron ante la excesiva fuerza policial, persiguiéndolos y encarcelándonos, en lugar de abordar las demandas y preocupaciones de los manifestantes. El gobierno de Dina Boluarte optó por estigmatizar y criminalizar a los participantes de las protestas, utilizando un discurso desclasificatorio para deslegitimizar, tachando a los manifestantes de terrucos, delincuentes, senderistas y calificativos racistas y discriminatorios, en lugar de reconocer su derecho constitucional a expresar su descontento y buscar un cambio. Sabater enfatiza
que ser ciudadano implica ejercer la capacidad de pensar, razonar y cuestionar, así como asumir responsabilidad por los asuntos públicos. Ser ciudadano implica tener conciencia de los derechos, libertades fundamentales, pero también de las obligaciones y deberes hacia los demás ciudadanos y hacia la comunidad en general. El ciudadano no se conforma con ser pasivo de lo que sucede a su alrededor, sino que toma conciencia de su responsabilidad en el devenir de la sociedad y se involucra activamente en la búsqueda de soluciones a la defensa de sus derechos. Finalmente, en tercer lugar, es importante destacar que la sentencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es correcta, porque el gobierno de Dina Boluarte no promovió un diálogo genuino y constructivo con los manifestantes, siendo así una acción en contra de la integridad de los protestantes, al no asegurar un espacio de diálogo donde puedan llegar a un consenso. La construcción ciudadana sólida y participativa requiere el reconocimiento de la importancia del diálogo, una herramienta fundamental para resolver conflictos y buscar soluciones colectivas. Sin embargo, en lugar de fomentar un espacio de encuentro, el gobierno optó por una postura cerrada y represiva, que limitó las oportunidades de diálogo y entendimiento mutuo de las balas de goma y perdigones. Esto nos remite a la idea de que el gobierno actuó en agravio de los derechos humanos y no priorizó la construcción de una sociedad más justa e inclusiva. Cabe destacar como último punto que según el Ministerio de Cultura, en el año del 2014, el Perú dijo, el Perú es una sociedad cuya diversidad cultural y cuyo Estado debe generar ciudadanía intercultural. Esto es, ciudadanías y ciudadanos que puedan afrontar la diversidad cultural de modo adecuado, respetando y considerando como igualmente valiosas todas las culturas, etnias, religiones, etc. Esto toma relevancia en considerar que las protestas eran conformadas por sectores ampliamente diferentes a la población limeña, por lo que era de mayor pertinencia concentrarse en un enfoque intercultural para abrir el diálogo. En conclusión, en la sentencia de la CEDH acerca que el gobierno de Dina Boluarte actuó en agravio de los derechos humanos durante las protestas entre diciembre y enero del presente año. Es correcta y respalda por múltiples argumentos. Las evidencias de violencia y represión por parte de las fuerzas de seguridad, la criminalización de los manifestantes y la falta de diálogo y apertura hacia las demandas ciudadanas son elementos clave que respaldan esta posición. Además, desde la perspectiva de ciudadanía, el ejercicio pleno de los derechos y responsabilidades implica la participación activa en la vida política y social, así como el respeto a los principios de igualdad, diversidad y Estado de Derecho. En este sentido, es fundamental que el gobierno asuma su responsabilidad de garantizar y proteger los derechos humanos de todos los ciudadanos, promoviendo la participación ciudadana, fomentando el diálogo como una forma de construcción de ciudadanía y de una sociedad más justa y equitativa. Muchas gracias.